Mi banco, el otro banco de los Romero, quiere romper su nuevo sindicato. La SBS ha intervenido la caja zuliana y cunde la incertidumbre para casi 1 millón de personas. Tensión en la frontera con Colombia por una isla del Amazonas. Todo lo que necesitas saber sobre la disputa por la estación central de la línea 2 del metro. ¿Y qué pasará con los venezolanos en Perú tras las elecciones de este 28 de julio? Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Se acaba el jueves 11 de julio, el invierno arrecia, pero hoy vamos a empezar hablando del chongazo que hay en el centro de Lima. Porque ha demandado penalmente a la concesionaria de la línea 2 del metro de Lima porque empezó a construir la estación central. Las obras, sin embargo, siguen en marcha. ¿Qué está pasando? Hace tanto como en el 2014 que se firmó el contrato de concesión para construir la segunda línea del metro de Lima. La primera subterránea, vale decir, como los metros que conocemos en otras ciudades. La anterior línea es el tren elevado que corre sobre la avenida Aviación, que inició Alan García en su primer gobierno y recién pudo inaugurar 20 años después en su segundo gobierno. Y la misma suerte parece que va a correr la línea 2, que ya tiene 10 años en construcción, al menos 4 de retraso y ninguna señal de terminar pronto. El metro que se construye más lento de toda América Latina ha pasado por interminables escollos para que sus obras avancen en estos años. La mayoría de ellos por problemas con entidades públicas, como municipalidades distritales. Lleva miles de días de retraso, sin exagerar, y ahora que la tuneladora ha llegado a lo que debería ser su estación central, se ha topado con otro bache gigante, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. La cosa en simple es así. Por los retrasos en las otras estaciones, el metro generó millonarias pérdidas a los negocios que colindaban con las obras. Mandó a varios a la quiebra, eso es verdad. Si bien por contrato deben compensar en cierta medida a los afectados, no es suficiente. Entonces Porky decidió levantar la bandera de que a los comerciantes del centro de Lima no les va a pasar lo mismo. Y desde su todopoderoso Palacio Municipal, decretó que la estación central que se construirá en el Paseo Colón, en el cruce con la avenida Garcilaso de la Vega, se tenía que construir distinto a lo planeado. Si no le hacían caso, no daría permiso para empezar a construir. Él tenía la sartén por el mango, pero tenía tiempo pasado, porque a finales del 2023, en la ley de endeudamiento, que es una ley que sale todos los años junto a la de presupuesto público, se metió una disposición complementaria medio rara en la que se determinó que una lista de proyectos importantes para el país no necesitaba de autorizaciones municipales para continuar. Le jalaron la alfombra, entre ellas estaba la línea 2, por supuesto. Entonces López Aliaga montó en cólera y emitió ordenanzas que contradecían esa ley. Pero en la pelea de las normas, las leyes van por encima de las ordenanzas, así que no tenía mucho que hacer. En enero de este año, sin embargo, llegó a un acuerdo con el gobierno y la concesionaria de la línea 2 para llevar la fiesta en paz. La concesionaria está compuesta por 5 empresas, entre las que están Iridium, de la que es dueña el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y la peruana COSAPI, por ejemplo. Como parte de ese llevar la fiesta en paz, en febrero la Municipalidad de Lima le dijo a la concesionaria que su plan de desvíos para la estación central era una porquería, y le propuso otro. La concesionaria dijo, bueno ya, vamos con el tuyo, municipalidad. Y el tema quedó cerrado. Desde febrero hasta junio, sin embargo, la obra no arrancó. Hubo una especie de silencio antes de la tormenta, y la tormenta la vemos ahora. En junio la municipalidad vio que el arranque de obras se hacía inminente y sacó observaciones al plan de desvíos que la propia municipalidad había propuesto. Son temas relacionados a la sincronización de semáforos con una base central y alguna señalización. Cosas que se deberían poder solucionar fácilmente sobre la marcha si es que hay voluntad política de avanzar, la verdad, pero parece que no la hay. Porque el alcalde alega que el cierre del Paseo Colón va a joderle la vida a todos los limeños que pasan por ahí, que son un huevo de gente. Y eso es verdad. Esa zona es una de las más transitadas de Lima en cuanto a transporte público y particular. Concentra el ingreso de todo el cono norte hacia el centro. Nadie niega que las obras arruinarán el tráfico. ¿Cuánto tiempo? La concesionaria prevé que 1 año la primera etapa, tras la cual se levantará una parte del bloque de vías, y 1 año la segunda etapa. Son tiempos aproximados, porque esto es así, nunca se cumplen los tiempos reales. Bueno, primero Porky pretendió exigirle a los constructores que cambien su método constructivo. Dijo que él no había terminado la carrera de ingeniería, pero que había aprendido mucho y que sabía que había formas menos dañinas para la ciudad de excavar la estación. La forma actual se llama
cut and cover e implica un cierre fuerte de la superficie de la obra. Según el OCITRAN, el regulador de la infraestructura de transportes, ese método se ha usado en metros como el de Sao Paulo o el de Quito, sin problemas. López Aliaga, en cambio, proponía hacerlo con un método llamado de caverna, que implica un cierre mucho menos molestoso de la superficie. Pero la tinta sobre el papel pesó más. Lo que está escrito en el contrato y por ende lo que fue considerado por la concesionaria para su propuesta económica es el cut and cover. Y no se puede cambiar un contrato así porque se le ocurrió un día al despertar a un alcalde, porque entonces exigió a la concesionaria que firme un compromiso de pagar multas si se pasa de los plazos prometidos para la obra. Y tiene sentido, ¿ah? Eso sería lo justo. Pero de nuevo, uno no puede meter multas a un contrato ya firmado así porque se me ocurrió. El caso es que este domingo por la mañana arrancó el cierre de vías en Paseo Colón. ¿Cómo? Amparado en la disposición complementaria de la ley de endeudamiento que les conté, que le permite a la concesionaria avanzar sin permiso municipal. Porqui mandó un contingente de fiscalizadores, pero nada, la cosa arrancó. Ya saben, sin embargo, ustedes que el alcalde nunca acepta una derrota y además le encantan las demandas, así que ahora ha demandado penalmente a la concesionaria y a otros funcionarios. Hoy ha hecho una conferencia de prensa rodeado de otros alcaldes en cuyas jurisdicciones el metro se demoró y le ha tirado todo el tráiler a los constructores. Fuentes del OCITRAN, que es una entidad que juega un rol neutral, me indican que si la intimidación del alcalde a la concesionaria paraliza la obra, eso podría estar ahí muerto 5 años más, con lo que se iría acercando bastante a los 20 años de la línea 1 de Alan García, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí. Las obras van a joderle la vida a un montón de gente, eso nadie lo niega. Pero no tiene más sentido acompañar y fiscalizar de cerca que los plazos se cumplan a parar todo por 5 años más, que no es que eso vaya a aligerar el tráfico tampoco, cuando ya estamos sobre el caballo, ¿no? Digo, porque desde el OCITRAN también me confirman que para otras estaciones de la línea 2 también hay problemas pendientes, como la de la Universidad San Marcos, cuya rectora no termina de dar los permisos para su construcción. Así las cosas, quizás tus nietos tengan el placer de viajar por la ruta completa de la línea 2 del Metro de Lima. La 3 y la 4, vale la pena soñar. Vamos a un primer corte y volvemos con el nuevo sindicato de Mi Banco, que acusa actos de hostilización, la intervención de la Caja Sullana y los cientos de miles de ahorristas que han quedado en el aire, y los problemas que hay en la frontera del Perú con Colombia en la selva de Loreto. Volvemos. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Sin términos medios. Y para hacer eso realidad, te necesitamos a ti. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de La Contra. Aquí podrás suscribirte a beneficios exclusivos y apoyar este proyecto. Encuentra el link en la descripción de este video. Para seguir hablando a fondo de las empresas de las que nadie habla, de los temas que te impactan realmente. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda que la mejor forma de apoyar lo que hacemos aquí es suscribiéndote a nuestro Patreon, el link está en la descripción de este video. O también puedes yapearnos al QR que está en pantalla. Miles de gracias a los que lo hacen todos los días. Por ahí veo algunos nombres que se repiten, les quiero mucho. Titulares. 1. Mi Banco, el otro banco de los Romero, quiere romper a su nuevo sindicato. El banco de la microempresa, que así es su eslogan, está decidido a impedir la conformación del segundo sindicato de trabajadores de su firma. Y para eso no solo ha presentado infinidad de recursos ante el Ministerio de Trabajo, que los ha rechazado todos, sino que también ha ido al Poder Judicial. Pero lo más grave es que se niega a reconocer los derechos de los sindicalistas. Esta es otra investigación exclusiva de La Contra. En enero de este año, un grupo de trabajadores de Mi Banco presentó al Ministerio de Trabajo una solicitud para inscribir un nuevo sindicato de la empresa, el SGT Miban. Vale contarles que Mi Banco ya tiene otro sindicato constituido en 2013, que se llama Sudmiban. El sindicato antiguo se hace llamar Sindicato Único y el nuevo Sindicato General. Mi Banco es parte del holding Credicorp, que dirige la familia Romero, junto al Banco de Crédito. El enfoque de Mi Banco es el de las microfinanzas, créditos a empresas más pequeñas. La cosa es que la firma de los Romero está decidida a no permitir la constitución de un nuevo sindicato. Según documentos que ha podido revisar La Contra, Mi Banco presentó un recurso de apelación ante el Ministerio de Trabajo para anular la inscripción del nuevo sindicato. El 12 de junio, sin embargo, el ministerio rechazó el reclamo y agotó la vía administrativa para el tema, es decir, no quedaba más que reclamar allí. Pero Mi Banco ha decidido llevar el tema al Poder Judicial. Según los descargos que nos envió la empresa, que pueden ver completos en pantalla, encontraron deficiencias formales en la conformación del nuevo sindicato y han decidido ahora reclamarlas por la vía judicial. Hasta que no se resuelva esa vía, desconocen la existencia del sindicato y dicen que las demandas
las que hagan carecen de sustento. Franklin Cortijo, el secretario general del nuevo sindicato, nos cuenta que Mibanco le ha enviado un aviso de predespido tras ser elegido para el cargo. También que están hostigando a otros miembros de su gremio, moviéndolos a trabajar a agencias rurales lejos de sus casas. Los documentos que muestra acreditan por lo menos 2 casos así. Y también hay otro tema: como Mibanco no reconoce al nuevo sindicato, no le está descontando la cuota sindical a sus afiliados, ni ha aceptado discutir su pliego de reclamos para el periodo 2024-2025. He conversado con 2 abogados laboralistas que ya se volvieron caseritos de la contra, porque ustedes saben que acá siempre sacamos a las empresas que se cagan en la ley y rompen sus sindicatos, y ellos me explican que el sindicato no puede ser desconocido bajo la premisa de que sea cuestionado por vía judicial, que la que define su existencia es la autoridad administrativa, es decir, el ministerio, y que por ende lo de Mibanco es una clara conducta antisindical. ¿Así hacen negocios los Romero? 2. La SBS interviene en la Caja Sullana porque se estaba yendo a la quiebra y deja, como decía mi tío, en pindinga a casi 1 millón de ahorristas. Hoy por la mañana la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la SBS, anunció la intervención de Caja Sullana, una de las instituciones municipales de ahorro y crédito más conocidas del país. Cerraron todas las oficinas y cortaron la atención al público. ¿Por qué? Según la superintendencia, porque la Caja Sullana había experimentado un acelerado deterioro de su solvencia, o sea, en cristiano, porque se estaba yendo a la B financieramente hablando. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, sino un proceso que se viene arrastrando. De hecho, la entidad financiera había entrado a un programa de fortalecimiento patrimonial de la SBS hace poco. Caja Sullana tiene 922.000 depositantes, un número nada despreciable, que ahora se han quedado en el aire. ¿Qué les viene? Hay 2 opciones. Una es que sus ahorros sean cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos, que proteja a los ahorristas del sistema financiero peruano de este tipo de cagadas. El tema es que el fondo solo cubre hasta 120.000 soles. Todo lo que esté por encima de ese monto, chau. El otro camino es que, como Caja Sullana se había metido a este programa de fortalecimiento patrimonial, la SBS está autorizada para transferir su cartera de depósitos a otra entidad. Esta podría ser otra caja, por ejemplo. ¿Cuál será? Eso se definirá por concurso, pero la empresa que gane ese concurso asumirá todos los depósitos de Caja Sullana, estén o no cubiertos por el fondo de seguro, también los créditos que había colocado, así que esa asoma como una mejor opción. Según la SBS, mañana mismo los clientes de Caja Sullana sabrán cuál es la nueva entidad financiera en la que tienen sus depósitos o sus créditos. Ojalá ese concurso no quede desierto. 3. Se acabó la confraternidad con Colombia en la triple frontera. Ayer miércoles se hizo viral un video de un evento bilateral entre Perú y Colombia que se realizó en la zona limítrofe que comparten esos 2 países con Brasil en la cuenca del río Amazonas, al borde de Loreto. Allí el director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana, Diego Cadena, increpó al alcalde de la isla Santa Rosa del Yabarí por presentarse como tal. Es una isla peruana. Dijo que podía presentarse como quisiera, pero no como alcalde de esa isla porque esa isla no era peruana, sino que es nueva y su soberanía no se ha definido todavía. La verdad es que fue bastante malcriado, lo repitió hasta 2 veces. Eso ha desatado un tremendo impasse diplomático, otro entre el Perú y Colombia. Como recordarán, el Perú no tiene embajador en Colombia, sino solo encargado de negocios, porque el presidente de ese país, Gustavo Petro, es de la idea de que Pedro Castillo no intentó dar un golpe de estado. El caso es que a la Cancillería del Perú, ante ese último incidente, el de ahora, no le quedó más que enviar una nota de protesta a través de su encargado de negocios. El Perú ha respondido con fuerza, vale decir, no solo con la nota de protesta, sino mandando a los militares y a los policías a la isla de Santa Rosa. Y las autoridades de Loreto han cancelado sus eventos de confraternidad con sus pares colombianos al otro lado de la frontera, planeados para estas fiestas patrias. Al cierre de esta edición, la Cancillería de Colombia acababa de publicar un comunicado pidiendo disculpas y desautorizando a su funcionario. Dice que lamenta el incidente y que el tema de la soberanía sobre Santa Rosa solo concierne al más alto nivel de las cancillerías de ambos países. Descompresiona así Colombia la tensión diplomática, pero en corto, ¿es peruana la isla? Sí, o eso al menos manda la lógica, pero no hay un documento definitivo sobre el tema. Pasa que cuando se selló esa frontera con Colombia a principios del siglo XX, usando el río Amazonas como delimitador, la isla no existía. La isla ha sido creada por el flujo de sedimento que trae el Amazonas. Eso pasa muchísimo en los ríos grandes y caudalosos. Las islas se van creando y desapareciendo. De hecho, Santa Rosa de Yabarí antes era parte de otra isla más grande, que esa sí estaba oficialmente bajo soberanía peruana. Cuando se separó por acción del río, quedó un poco en el aire, aunque la lógica mandaría que siga siendo peruana. Y 4, chiquitito, Alejandro Toledo se puso mal hoy en una audiencia por el caso Interoceánica y pidió que lo lleven a un hospital. Miren. Por favor, hable con mi Roberto, por favor, estoy mal. Doctor Roberto, ¿podría usted ni siquiera al hospital de aquí o a la clínica? Voy a coordinar con su familiar en este momento, presidente. Ya,
Me está ahogando. Ya, que dígale por favor que se pueda retirar. No toques. No me toques, carajo. No toques. Vamos a un último corte y volvemos con lo que se viene en Venezuela, que las elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Serán elecciones libres? Volvemos. Anuncia en la Contra Podcast la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros. Y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con la contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda darle like a este video si te gustó para que llegue a más gente y suscríbete al canal. También puedes apoyarnos por Yape al QR que está en pantalla. Cerramos hoy con una de Sudamérica. Faltan 17 días para mi cumpleaños, 17 días para las fiestas patrias y 17 también para las elecciones presidenciales en Venezuela, este 28 de julio. La última, claro, es la que más gente espera con ansias. ¿Qué tendría que pasar para que Venezuela grite libertad? Les voy a explicar 3 razones que he logrado identificar por las que el gobierno de Maduro podría caer a fin de mes. Ojo, podría, tras 25 años de chavismo, hambre, pobreza, violaciones de derechos humanos y 7 millones de personas que han huido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Suena ingenio pensar que Maduro caerá? De hecho sí, su gobierno lo controla todo. Controlan los locales de votación con militares adheridos a Maduro, controlan el conteo de votos con su organismo, el CNE, adherido a Maduro, son los custodios del acceso de observadores internacionales al país y controlan el padrón de electores. Maduro ha logrado eliminar al 25% del padrón antes de las elecciones, casi todos los venezolanos en el extranjero. ¿Cómo? Pues cerrando consulados para evitar su inscripción, diciéndoles que ya no hay más cupos como si fuera una tómbola, cobrándoles y poniendo exigencias como tener registro de ciudadanía en el país en el que residen, porque sabe que la mayoría son ilegales allá donde han podido llegar. Solo 66.000 venezolanos van a poder votar en el extranjero de un total de 4.5 millones posibles. Pero las encuestas más confiables dicen que Edmundo González, el candidato de la oposición, le ha sacado 20, 30 y hasta 40 puntos de ventaja. Los mítines multitudinarios, casi diarios de María Corina Machado, la líder de la oposición, la verdadera candidata, y sus caravanas que inundan las calles y las avenidas son prueba indeleble del apoyo que tienen. ¿Le ha llegado la hora a Maduro si son elecciones limpias? Depende. Primero, de que haya calado hondo la idea misma de que Maduro ya no puede resolver ningún problema. La retórica de campaña del dictador es seguir ofreciendo soluciones. En cambio, la de la oposición es que el discurso sea de autodeterminación. El venezolano puede solo y no necesita a nadie. La convicción de que los servicios, el clientelaje y el asistencialismo que ha entregado Maduro fallan siempre. Como las cajas CLAP, una vergüenza absoluta. Una caja de víveres mensual que no pesa ni 10 kilos y que llega al 25% de familias cuando hay 51% de pobreza extrema. Segundo, de que el éxodo de millones de venezolanos haya generado el resentimiento de muchos que aún siguen en Venezuela por ver desarticuladas a sus familias. La sensación de que Maduro ha arruinado lo más oriundo que tiene una persona, que son sus lazos afectivos. Y tercero, de la rebelión interna del propio chavismo. Ya están lejos los años en donde se afiliaban al partido las personas por convicción. Adherirse hoy al chavismo ya no suena como una opción libre, sino como una imposición. He leído y escuchado a politólogos venezolanos hablando de militantes que están enfocados en controlar los puestos estratégicos y nada más, porque se saben que son pocos. Han visto en los últimos años una fuga en el activismo pro Maduro. Este es el punto fundamental. Si el partido ya no le es fiel, si sus bases ya no están convencidas, la esperanza de que no amañen una elección si los votos son realmente masivos a favor de la oposición aumenta. Es decir, que sea imposible ya no solo por la cantidad de votos, pero también por el desgaste del chavismo. Y con esto concluyo. Hay una promesa en las entrañas de la oposición que podría lograr esa rebelión en las bases del chavismo. Edmundo González no es un líder de oposición fuerte que enfrenta los gritos al régimen. Es un diplomático que incluso ha hablado sobre amnistía en un proceso de transición casi que respetuoso. Machado es una lideresa centrada en motivar al venezolano de a pie a que ejerza su independencia y su libertad, en entender las historias de su sufrimiento, y así ha hiperconectado con la gente a tal punto que no regala tuppers para llenar las plazas, sino que se los regalan a ella. Ella lideraba las encuestas con 70 puntos antes de que la inhabilitara Maduro. No son líderes que pechan al régimen, sino que están tratando de quitarle votos con el alma. Dense una vuelta por el TikTok de María Corina si aún no lo han hecho. Las historias que cuentan los venezolanos son un ejemplo vivo de la condición humana, cuando ha sido por décadas amedrentada. Aquí lo dejo por ahora, pero ya empieza la recta final. Estaremos muy atentos. Y ya, cerramos con Biden, que ha confundido al presidente de Ucrania, Zelensky, con el de Rusia, Putin. Mírenlo. Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has
determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. Fuerte, ¿no? Tremendo. Ese candidato mantienen los demócratas en Estados Unidos todavía. Supuestamente es la democracia más funcional del mundo. En fin, eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y sí, ya, domingo o lunes volvemos a hablar de minería. Con paciencia, que hay temas importantes en medio. Buen fin de semana.